Ahí estoy transmitiendo. O sea, ya estaba transmitiendo, pero ahora apareció en pantalla. Ahí. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Un gran abrazo. A ver, amor, si me puedes confirmar. Yo aquí me veo, pero no sé si me escucho. Si puede ver si es que se escucha. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ah, sí, sí se escucha. Ya. Si lo puede compartir en el grupo, pero no como video en grupo. Ten cuidado con eso. Hermanos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a todos. Bueno, si es que alguien se llega a conectar, sea bienvenido. Un gran abrazo a todos y también para los que van a ver el video después, también. Dios los bendiga y esperamos que este estudio sea de bendición. Para que no vea más mi carota, voy a compartir al tiro la pantalla. Y voy a hacer una presentación del discipulado que no la hice anteriormente como se debería haber hecho, porque se supone que las diapos estaban preparadas para compartirla en el televisor. Ustedes han visto las primeras transmisiones que hicieron en el televisor, pero ahora, como se puede hacer por Zoom, entonces ha salido mejor y le he podido colocar más color a las presentaciones. Así que un abrazo a todos los hermanos o hermanas que se estén conectando, que estén viendo. Bueno, esperamos que este estudio pueda ser de bendiciones sobre liberación y guerra espiritual, como le había conversado el lunes pasado, pero ahora lo vamos a presentar un poquito mejor, más esquematizado. Este es el segundo discipulado, porque el primero sobre la doctrina básica, que es el que estoy dando los días jueves, y este es el segundo discipulado, hay más, pero este es el segundo sobre liberación y guerra espiritual. Está todo basado en los estudios del apóstol Norman Parich. Bueno, este discipulado 2 de liberación y guerra espiritual consta de 4 partes, y obviamente estamos viendo la primera. Como ven ahí, los estudios que vamos a ver en esta primera parte son las definiciones, que ya las vimos el lunes pasado, la carne y los demonios, y derribando argumento, que es el tema que nos quedamos el día lunes pasado. Después vamos a ver si los cristianos pueden o no pueden tener, demonios, después diagnóstico de un endemoniado, clases de demonios, causas de contaminación espiritual, el ocultismo y el cristiano, y Satanás hirió. El objetivo de este curso es que yo pueda recibir liberación, que yo pueda ser libre. Ese es el objetivo principal que sigue esto, no un conocimiento intelectual, sino que por medio de la escritura yo pueda saber que un cristiano está susceptible para ser contaminado, pero que el Señor Jesucristo ganó nuestra libertad en Cristo Jesús y que por medio del nombre del Señor Jesucristo uno puede ser libre. ¿Ya? En la parte 2 vienen los fundamentos doctrinales de la liberación, ahí están todos los estudios que vamos a ver. En la parte 3 vamos a ver recibiendo liberación, vamos a ir, preparando ya, el camino para que usted pueda recibir liberación. Y en este punto 8, como ven ahí, vamos a ver algunos espíritus que son los más fuertes, bueno, hay más, pero que se encuentran muchas veces los cristianos en el momento de convertirse y que muchas veces no salen o que todavía tienen alguna influencia en el cristiano, en su caminar cristiano y lo estorban. ¿Ya? Y finalmente, en la parte 4 ya vamos a enfocarnos derechamente a qué es guerra espiritual. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, voy a intentar que realmente sea pequeño, un pequeño resumen de lo que vimos el lunes pasado. Entonces, en la primera parte, el cristiano y los demonios, vimos las definiciones según el apóstol Norman Parich, vimos qué es, cómo se llama, liberación, que no es un exorcismo, sino es sencillamente echar
fuera demonios. O sea, que una persona quede libre de estar oprimido, que pase a ser libre. Vimos las clases de liberación, autoliberación, etcétera, etcétera, personal en masa. Los métodos, que el método más bíblico es enfrentarse a un demonio y echarlo fuera, que es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Hay, ¿cómo se llama? Ejemplo de Pablo, y hay algunos otros extraordinarios, pero que también son bíblicos, que ya los vimos. Vimos la definición de endemoniado, que para la Biblia, una persona que está bajo la influencia de un demonio, la Biblia lo cataloga endemoniado. O sea, en la Biblia no hay distinción del grado de contaminación, sino que si hay algún espíritu inmundo, tiene demonios y está endemoniado, ¿ya? Pero no es recomendable tratar a los cristianos como endemoniados, ¿ya? Conclusión, y es importante esto, un cristiano puede tener o poseer demonios, ¿cierto?, en su carne, pero no puede ser poseído por ellos, porque el control del cristiano ya lo ganó el Señor Jesucristo, porque el control del hombre está en el espíritu, ¿ya? Ahora es uno el que se tiene que dejar dominar o guiar, mejor dicho, por el espíritu que está en el espíritu regenerado del hombre. Ahí está el libre albedrío que Dios nos ha dado y que Él no viola. Y vimos también la carne y los demonios. Y es súper importante, antes de empezar a ver el tema de si los cristianos pueden o no pueden tener, ¿cómo se llama?, demonios, poder ver realmente la relación que hay entre la carne como naturaleza pecaminosa y los demonios. Entonces vimos de que bíblicamente el cristiano tiene dos naturalezas, la carne y el espíritu, y eso es bíblico. Y que en toda la Biblia nos exhorta a no andar en la carne y andar en el espíritu, ¿verdad? Nombra a cristianos que son carnales y a cristianos que son espirituales. Vimos ejemplos. Y importante, vimos de que el Señor Jesucristo hace la distinción de estas dos naturalezas en Juan 3:36, donde habla de que para poder ver y entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. Y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está el origen del espíritu regenerado del hombre, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, porque es el hombre que es creado a la imagen del que lo creó, o sea, a la imagen de Dios en santidad y en verdad. Ya vimos todos esos textos bíblicos. Y también el Señor Jesucristo dice, lo que es nacido de carne, carne es, o sea que el hombre nace con una naturaleza carnal y que eso va a seguir siendo carne. Por lo tanto, en la carne no habita Dios. Y vimos todos los complementos bíblicos para poder ver de que en la carne, en el viejo hombre, no mora el bien, no mora Dios. Dios no mora en la naturaleza carnal que vimos que bíblicamente posee un cristiano, una naturaleza carnal donde no mora el bien, sino que mora el mal, mora el pecado, ¿ya? Vimos también de que aquí está. Vimos de que la nueva naturaleza, ¿cierto?, de Dios es un sinónimo de nuevo hombre o de lo nacido de Dios o lo engendrado por Dios es el espíritu, es el nuevo hombre. Todo lo que es nacido de Dios es el espíritu, ¿ya? Entonces, el cristiano tiene dos naturalezas, la carne y el espíritu, el viejo hombre o el nuevo hombre, y a la vez lo que es nacido de Dios no es la carne, sino que solamente la nueva naturaleza, y ahí es donde habita y mora el Espíritu Santo. Y ese nuevo hombre, según primera de Juan 5:18, dice que lo que es nacido de Dios no puede pecar y que el maligno no le toca. El espíritu no puede ser contaminado por demonios, ¿ya? Es la naturaleza pecadora, la carne, donde podrían operar los demonios, y vimos el ejemplo de Mateo 24:28, Lucas 17:37, donde dice, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Y vimos de que el cuerpo muerto es el cuerpo de esta muerte, es la carne. Por lo tanto, cuando yo ando en la carne, van a llegar las águilas que son demonios según la Biblia, las aves que comen carne, las aves de carroña, ¿ya? Entonces, donde hay carne, donde si yo vivo en la naturaleza carnal, voy a traer demonios
a mi vida, ¿ya? Aún siendo cristiano, porque van a operar en la naturaleza carnal, que nada tiene que ver, como ya ¿cómo se llama? Hemos visto con todos los textos bíblicos que vimos, nada tiene que ver con la nueva naturaleza y con la obra de Dios. Es desde el Espíritu que yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios me influencie para que mi naturaleza pecaminosa vaya menguando, se vaya negando, para que yo la vaya crucificando y yo andar en el Espíritu, pese a que siempre van a estar en mí las pasiones carnales que me van a hacer tender al pecado, pero yo las voy a negar porque voy a andar en las cosas del Espíritu. Acuérdense que en Romanos 8 dice, si hacéis morir las obras de la carne con las cosas del Espíritu, viviréis. ¿Amén, hermanos? Bueno, vimos eso, que es sumamente importante determinar eso para poder nosotros establecer todos los argumentos que vamos a ver sobre la liberación, ¿ya? Porque cuando no se tiene claro esto, entonces hay confusión en algunos textos bíblicos y se llega a creer de que el diablo no puede tocar al creyente y que, ¿cómo se llama?, un demonio no puede contaminar a un cristiano porque es templo del Espíritu Santo. Pero vemos de que la presencia de Dios, y Dios habita en el espíritu del hombre, y ese es intocable por Satanás porque es creado por Dios, y ahí habita Dios. Pero la naturaleza carnal nada tiene que ver con Dios. Esa naturaleza carnal se va a perder y se va a destruir en el momento que pueda ser cumplida la redención completa, es decir, la redención de nuestro cuerpo, donde vamos a tener cuerpos glorificados a la semejanza de Jesucristo. Ya vimos todo eso con textos bíblicos, así que estoy haciendo un resumen. Y hice el resumen en 7 minutos, así que aleluya. Y alcanzamos a ver derribando argumentos, ¿ya? Que es el tercer estudio. Derribando argumentos, y alcanzamos a ver el primer argumento. Porque hay muchas iglesias o muchos pensamientos, porque no hay argumento bíblico realmente válido para poder determinar de que el cristiano no puede ser contaminado por demonios, ¿ya? Pero aún así se usan algunos textos bíblicos para asegurar que el cristiano no puede tener demonios. Entonces, yo tomé, creo que son 5 o 6, 5 textos bíblicos que son los más usados, ¿cierto?, para poder decir de que el cristiano no puede tener demonios, y los vamos a ir explicando realmente cómo o qué es lo que realmente, ¿cómo se llama?, significan, ¿ya? Y el primero que vimos el lunes pasado, que voy a intentar hacer un resumen también, Efesios 1:13, que dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, por lo tanto no pueden entrar demonios. Y vimos de que esto no tiene nada que ver con eso, sino que está hablando de que el Espíritu Santo en el creyente, en el espíritu del hombre, es el sello de nuestra salvación. El sello de nuestra salvación es que Dios mora en el espíritu regenerado del hombre. Y no es un sello como que yo voy a sellarlo para que nada entre ni que nada salga. El sello es una señal, una marca de un anillo, es lo que quiere decir esa palabra en el griego, ¿ya? Y también vimos de que el texto habla de la operación de la palabra de Dios, de la fe y del Espíritu. Por lo tanto, está hablando de lo mismo que habla el Señor Jesucristo en Juan 3, donde dice de que ¿cómo se llama?, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Está hablando del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es la nueva naturaleza creada a la imagen del que la creó, que está en el espíritu del hombre que estaba muerto en delito y en pecado y ahora vive, ¿ya? Por lo tanto, Efesios 1:13 no quiere decir, por ninguna forma, de que el cristiano no puede tener demonios. Lo que está hablando de que el Espíritu Santo es el sello de la salvación, pero como ya vimos con todos los textos bíblicos que habíamos visto, de que el Espíritu Santo y este proceso de regeneración se produce en el espíritu del hombre. Acuérdense que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, es el espíritu del hombre, esta nueva criatura, la que no puede pecar y la que no puede ser tocada por los demonios, porque ahí habita la presencia de Dios en santidad
y en justicia y en verdad. ¿Ya? Por lo tanto, este texto bíblico no es un argumento válido para decir de que el cristiano no puede tener demonios, ¿ya? Porque está hablando otra cosa y por el mismo texto bíblico y por los otros textos bíblicos que vimos el lunes pasado, ¿ya? Y quedamos aquí. Aquí vamos a partir con el argumento número 2. El segundo argumento que lo alcanzamos solamente a leer el lunes pasado, y lo vamos a leer ahora, 1 Corintios 6, del 16 al 20. Lo vamos a leer primero. 1 Corintios 6, del 16 al 20. Dice así: ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne. Empero el que se junta con el Señor un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, muchas personas y pastores y siervos de Dios, ¿cierto?, usan este texto para decirle que el que se junta con el Señor es uno con Él. Por lo tanto, el creyente es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios y no al diablo. Por lo tanto, el diablo ni los demonios no pueden habitar en el creyente. Eso es lo que ellos ¿cómo se llama?, aseguran que este texto está diciendo. Pero vamos a ir analizándolo, este texto, paso por paso, para ver lo que realmente dice. Y es importante que nos abramos a la revelación de las Escrituras y de la palabra, y que nos desliguemos un poco de las cosas que nos han enseñado, entre comillas digo, y nos abramos a descubrir lo que realmente dice la palabra. ¿Amén, hermanos? Bueno, es importante primero ver el versículo 3, el versículo 15 y el versículo 16 y el versículo 18 nos muestra claramente que este texto está hablando de la fornicación. Es una exhortación contra la fornicación y contra las impurezas sexuales. Por ejemplo, en el versículo 13, hermanos, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y también dice, los haré miembros de una ramera. Y el 16 dice, el que se junta con una ramera es hecho un cuerpo con ella. Y el 18 dice, huid de la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo tanto, es evidente de que este texto bíblico está hablando, es una exhortación en contra de la fornicación. Primer tema. Igual ellos dicen que aunque este texto está hablando de la fornicación, igual ellos lo aplican para comprobar que el cristiano no puede tener demonios. Pero vamos a ver lo que realmente dice el texto bíblico. Primero, Romanos 6:11. A ver, amorcito, si lo puede buscar. Vemos nosotros, ¿cierto?, en muchos textos bíblicos, como ya hemos visto, que en la Biblia nos exhorta a no andar en la carne y, en este caso, que el pecado no reine en nosotros. Veamos Romanos 6:11. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿El 11? 6:11. ¿Y el 12? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, Romanos 6, del 11 al 12, dice de que no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ya? Cuando habla de reine, está hablando de la palabra basileuo, de gobierno, soberanía. Por lo tanto, este texto bíblico está hablando de que es posible de que un cristiano se deje dominar o gobernar por el pecado, sino ¿por qué Pablo estaría exhortando a cristianos, a todos nosotros, ¿cierto?, a que no dejemos que el pecado reine sobre nosotros si eso fuera imposible? Ya vimos de que esto se hace cuando yo ando en la carne, porque en la carne
es donde está el pecado, ¿ya? Ahora, es evidente ¿cómo se llama?, en nosotros mismos y en la Biblia, que el libre albedrío de Dios es inquebrantable. Nosotros somos los que decidimos obedecer o desobedecer a Dios todos los días de nuestra vida y a cada momento. Vamos a ver Santiago 1:22. Por lo tanto, soy yo el que decido si me sujeto al espíritu o si me sujeto a la carne, ¿ya? Este no es un estudio sobre la carne y el espíritu, por lo tanto no vamos a entrar a ver cómo yo voy a negar mi carne, sino que es, es solamente para entender que en la naturaleza carnal podrían operar los demonios si el cristiano persiste en andar en la carne y no andar en el espíritu, pese a que en el espíritu habita Dios. Santiago 1:22, por favor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que hacer la palabra. La Biblia nos exhorta a hacer la palabra. Nosotros constantemente tenemos que estar en una determinación y en una actitud de hacer la palabra de Dios. No porque yo fui salvo una vez, después ya soy salvo y no, listo, estoy así. Sino que Dios nos salva para poder someternos a la voluntad de Dios. Si yo ando en la carne, si yo ando en pecado, me estoy sometiendo y el pecado está reinando sobre mi cuerpo mortal. ¿Ya? Hay más textos bíblicos para que ustedes los puedan leer, Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien reformaos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Ya? Para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Además, este pasaje, el de primera de Corintios 6, del 16 al 20, denota, perdón, el de Romanos 6:12, ¿cierto?, muestra que la soberanía o dominio del pecado se da en vuestro cuerpo mortal, dice Pablo, y que es nuestra decisión si obedecemos o no a sus concupiscencias. Ya lo vimos, Gálatas 5 dice, no obedezáis a sus concupiscencias. Ahora, por lo tanto, es en este cuerpo mortal que no tiene la vida de Dios. Acuérdense que la vida de Dios, ¿dónde está? En el Espíritu. Ahí está la vida de resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, en la carne es donde mora y ejerce dominio el pecado. De esta manera, el texto de 1 Corintios 6, del 16 al 20, habla de que debemos cuidar lo que hacemos con nuestro cuerpo. Por eso que es una exhortación a no fornicar o no andar en las inmundicias sexuales, ¿ya? Especialmente las inmoralidades sexuales, como la fornicación, ya que debemos presentar nuestros cuerpos en servicio u obediencia a la justicia. Por ejemplo, en el mismo Romanos 6, desde el versículo 13 al 23, que no los vamos a ver porque son muchos, ¿cierto? Habla de presentar nuestros miembros carnales como instrumentos de justicia. Y Pablo dice, hablo, humanamente por vuestra humana debilidad, que como presentasteis vuestros miembros como instrumentos o como siervos del pecado, ahora los presentéis como instrumentos de justicia, porque no sabéis que a quien os sometéis para obedecerle, os hacéis esclavos de él. Por lo tanto, si yo le obedezco al pecado, me hago esclavo del pecado, pero dice que si yo le obedezco a Dios, me hago siervo de justicia. ¿Ya? Por lo tanto, la Biblia nos exhorta, y en 1 Corintios 6, del 16 al 20, realmente es una exhortación a que nuestros miembros, ¿cierto?, deben ser presentados como al servicio de Dios, como instrumentos de justicia, y no a la fornicación. Esto es algo que nosotros como cristianos siempre tenemos que estar haciendo, ¿ya? Es una lucha constante. Constantemente yo me tengo que estar sometiendo a la voluntad de Dios, tengo que estar luchando contra estas pasiones carnales, ¿ya? Por lo tanto, en ninguna forma está diciendo la Biblia que en el cuerpo mortal o nuestros cuerpos mora Dios. Al contrario, la palabra de Dios nos muestra que en nuestros cuerpos mortales puede ejercer soberanía el pecado si lo permitimos y si no nos dejamos gobernar por la vida de Dios. Por lo tanto,
cuando en primera de, ¿cómo se llama? Corintios 6, no está hablando de que Dios habita en nuestros cuerpos mortales, porque si Dios pudiera habitar en nuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería posible que si desobedecemos a Dios, ejercería dominio sobre nosotros el pecado? Eso, ¿cómo se llama? Tendría que ser, ¿cómo se llama? Que Dios se va, pero no, sino que realmente Dios habita en nuestro espíritu y nosotros debemos dejarnos guiar por la influencia del espíritu de la nueva criatura que influencie sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Para presentarlos nosotros voluntariamente como instrumentos de justicia. Pero si no lo hacemos y usamos nuestros miembros o nuestra alma como instrumentos del pecado, nos vamos a hacer esclavos del pecado, pero en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Espero que me estén entendiendo y que esté un poco claro. ¿Ya? Yo soy un poco lento para explicar, pero trato de hacerlo lo más claro posible, aunque sí me han dicho que muchas veces repito mucho lo mismo, pero bueno. B, sobre Primera de Corintios 6, que es el texto que hay muchas personas, muchos cristianos que usan para decir que el cristiano es uno con Dios, por lo tanto, no puede ser uno con el diablo. ¿Ya? B, en ningún versículo habla de que Dios quiere que nuestros cuerpos sean uno con el Señor. Leamos otra vez, Primera de Corintios 6, yo les voy a leer. Bueno, que en ninguna parte, si ustedes leen todo el texto, en ninguna parte dice de que nosotros, de que Dios quiere de que nuestros cuerpos sean uno con el Señor, en ninguna parte, sino que dice que nuestros cuerpos son miembros o extremidades de Cristo y que son para el Señor y el Señor para el cuerpo. Versículo 13 de 1 Corintios 6 dice, las viandas para el vientre para las viandas, empero a él y a ellas les hará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. No está diciendo de que el cuerpo es uno con el Señor o el Señor es uno con el cuerpo. Está diciendo que el cuerpo es para el Señor, o sea que yo lo tengo que presentar en servicio para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere decir. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, lejos sea. Por lo tanto, en ninguna parte está diciendo de que nuestro cuerpo es uno con el Señor o que Dios tiene la intención de que nuestro cuerpo sea uno con el Señor. En ninguna parte lo dice, sino que dice que nuestros cuerpos son miembros de Jesucristo, una extremidad, una extensión, que yo los debo presentar, como vimos ¿cómo se llama? En Romanos 6, que yo los debo presentar voluntariamente para que hagan la voluntad del Señor. Y esa es mi decisión, ese es mi libre albedrío. ¿Amén, hermanos? Ya. Y este punto es importante, cuando compara el hacer nuestro cuerpo miembros de Cristo de una ramera en el versículo 15, dice que al fornicar con una ramera, el pecador se hace una carne con ella. Y está citando pasajes como Génesis 2:24 o Mateo 19 del 4 al 6, que es donde el Señor Jesucristo habla del matrimonio y dice de que los dos, cuando habla del hombre ¿cómo se llama? De la mujer, dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se juntará a su mujer y se harán uno y ya no serán más dos, sino que serán solo uno. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ¿ya? Entonces Pablo está citando esa escritura, por lo tanto, él quiere decir de que el acto sexual entre dos personas va a ser de que las dos personas se hagan uno, pero no un espíritu, sino una carne, porque dice, el que se une a una ramera se hace una carne con ella, y el mismo Señor Jesucristo dice, ya no serán más dos, sino los dos serán una carne. No está hablando de naturaleza pecaminosa, sino del cuerpo, serán una sola carne, ¿ya? Por lo tanto, queda evidenciado de que el acto sexual va a provocar que dos personas se hagan una sola carne. Ahora, es importante,
Porque cuando yo lo hago fuera de los mandamientos de Dios y los parámetros de Dios, me hago una sola carne para condenación y para pecado. ¿Ya? Que es lo que está hablando Pablo aquí. Pero cuando yo tengo un acto sexual con mi cónyuge y en el orden de Dios, porque Dios establece un orden para la actividad sexual, ¿ya? No cualquier cosa que se me ocurra yo puedo hacer, ¿ya? Entonces es para bendición y es bendecida por Dios y ahí se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que Dios unió, ¿ya? Pero si yo lo hago en desorden, es para pecado y para maldición, lo que queda evidentemente aquí de Pablo. Por lo tanto, aquí sí está hablando de la unión de cuando un cuerpo se hace uno con otro cuerpo. Vimos que en ninguna manera y en ningún pasaje bíblico está hablando de que el Señor Jesucristo tiene la intención de ser un solo cuerpo con algún creyente, ¿ya? Primero, que el 17 ya lo vamos a leer al final como la guinda de la torta. Primero, el matrimonio cristiano, cuando yo me hago una sola carne con mi cónyuge, con la bendición de Dios. Entonces, si este texto de y por favor, síganme con cuidado, si Primera de Corintios 6 realmente está hablando de que como yo soy uno con el Señor, no puedo ser uno con ningún demonio y con nada más porque soy uno solo con el Señor, entonces si fuese así, ¿cómo Dios va a amparar en un matrimonio cristiano que yo me haga uno con otra mujer? Entonces, si el texto bíblico estuviese diciendo de que yo solamente puedo ser uno con el Señor y no puedo ser uno con nadie más, ¿cómo podría explicar de que Dios ampara que yo sea uno con mi cónyuge cuando se hace en el orden de Dios? Y esta respuesta está en el mismo pasaje de 1 Corintios 6, 17, que es justamente el texto que me estaba hablando mi ¿cómo se llama? Esposa. El que se junta con el Señor, que dice, un espíritu es con él. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente el texto bíblico? El mismo texto bíblico que usan para decir que como somos uno con Cristo, no podemos ser uno con los demonios. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros, que el que se junta con el Señor es un espíritu con él. Por lo tanto, ¿dónde somos uno con Cristo? En el espíritu. Cuando nos unimos con nuestro cónyuge en la bendición de Dios y en el orden de Dios, o con una ramera para pecado, en fornicación, lo que se hace uno es nuestro cuerpo y no nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros somos uno con nuestro cónyuge, con el amparo de Dios, ¿cierto? Somos uno en nuestro cuerpo con nuestro cónyuge y a la vez somos uno con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando nos unimos con el Señor, somos un espíritu con Él. La unidad de Dios con el creyente es en el espíritu y no en la carne, ni en el cuerpo, ni en el alma. ¿Ya? Dios sí quiere influenciar sobre el alma y sobre el cuerpo, pero no va a pasar a llevar nuestra voluntad. Dios no mora en nuestra carne vendida al pecado y llena de concupiscencia, ni tampoco mora en nuestro cuerpo físico, porque dice de que nuestros miembros pueden ser dominados por el pecado, como ya vimos en todos los textos bíblicos. Nuestra naturaleza carnal está llena de concupiscencia y de deseos de error que batallan contra nuestra alma, y eso ya lo vimos en Primera de Pedro. Dios mora en el Espíritu, que es el mismo que Él creó en el nuevo nacimiento del creyente, santo, sin pecado y que el maligno no puede tocar. Entonces ya estamos viendo pruebas contundentes de que 1 Corintios 6 no está diciendo en ninguna manera que como soy uno con el Señor no puedo ser uno con nadie más. ¿Ya? Porque vemos de que soy uno con el Señor, ¿dónde? En el Espíritu. Y ya vimos de que el Espíritu no lo puede tocar Satanás, pero ya vimos de que la carne sí. Sigamos igual, en los versículos 19 y 20, a ver si los puede leer, amor, de 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya, aquí habla de que somos templo del Espíritu Santo. Entonces ellos toman este texto para decir de que el creyente, como es templo del Espíritu Santo, completo, espíritu, alma y cuerpo, entonces no podrían operar los demonios en él porque en el templo habita Dios, por lo tanto no podría estar Dios mezclado con los demonios. Pero vamos a explicar esto. Aquí habla de que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, que no somos nuestros sino de Dios, y concluye que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Ya. El creyente como criatura completa, como espíritu, alma y cuerpo, sí es el templo de Dios, ¿ya? Es el templo del Espíritu Santo. Pero vamos a analizar un poco el templo de Dios o el tabernáculo de Dios, ¿cierto? Bíblicamente. Y vamos a darnos cuenta que aunque todo el tabernáculo era llamado el templo de Dios, o toda la construcción del templo era llamado el templo de Dios, ¿en qué lugar estaba la presencia de Dios? En todo el tabernáculo, ¿dónde se manifestaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, detrás del velo, no en el lugar santo y no en el atrio, pese a que el lugar santo y el atrio eran parte del templo, o eran parte ¿cómo se llama? El tabernáculo. Pero la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Desde ahí se manifestaba Dios. No en el lugar santo ni en el lugar santísimo. ¿Ya? Lo mismo pasa en el creyente. Cuando es templo del Espíritu Santo, el Espíritu, que es lo más profundo del hombre, vamos a ver 1 Corintios 2:11. Entonces, yo no quiero decir de que el templo de Dios, específicamente el lugar santísimo es el Espíritu, el lugar santo es el alma y el atrio es el cuerpo. Yo no quiero ¿cómo se llama? Decir eso, sino que solamente estoy comparando que como en el atrio habían, o sea, como en el templo de Dios habían tres áreas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y pese a que todo era llamado el templo de Dios, pero la presencia de Dios solamente se manifestaba ¿dónde? En un lugar, en el más profundo, en el lugar santo. Entonces, podríamos, o sea, en el lugar santísimo, gracias. Podríamos hacer una analogía que el hombre también es llamado el templo del Espíritu Santo, pero vemos que bíblicamente eso no significa que en todo el templo se manifiesta o está la presencia de Dios. Hemos visto con muchos textos bíblicos que Dios habita y que la presencia de Dios, que el poder del Espíritu Santo está y se manifiesta en la nueva vida de Dios, en la nueva criatura, que está ¿dónde? En el espíritu regenerado del hombre. No está en el alma y no está en el cuerpo. No hay ningún texto bíblico que hable que Dios habita en el alma o que Dios habita en el cuerpo, sino que habita en el espíritu. ¿Ya? Veamos 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, en este texto está hablando de que nadie conoce las cosas más profundas del hombre, sino el espíritu del hombre. O sea, está hablando de la profundidad que tiene el espíritu del hombre en el mismo ser del hombre, que es lo más profundo, o ¿cómo se llama? Lo más interno que el hombre tiene, ¿verdad? Y que es este el que debería gobernar el alma y el alma el cuerpo. Amén, hermano. Ya. Ya hemos visto que ¿ya? Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿ya? Desde este punto, desde el espíritu, es donde Dios quiere empezar a influenciar en las otras dos partes del hombre, su alma. ¿Y qué es el alma del hombre? Mente, voluntad y emociones. Eso se puede ver por textos bíblicos y se puede ver también por la etimología de la palabra, tanto en el hebreo como en el griego.
habla de intelecto, de voluntad y de sentimientos o emociones. Por eso que se dice que el alma es mente, voluntad y emociones. Y también Dios quiere influenciar desde el espíritu sobre el cuerpo. De esta forma, el creyente es templo del Espíritu Santo, sí, pero su morada y su presencia están en el espíritu regenerado del hombre, no en el alma, aunque es parte del templo de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alma es tratada de dominar por la naturaleza pecaminosa. En 1 Pedro 2:11 dice claramente que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. Por lo tanto, Dios no podría habitar en el alma, porque ¿cómo entonces estarían los ¿cómo se llama? Deseos carnales batallando contra Dios? ¿Ya? Es porque la nueva naturaleza trata de gobernar nuestra alma, porque ahí está mi mente, mi voluntad, que es lo que yo quiero hacer o lo que no quiero hacer, y mis emociones. ¿Ya? Segundo, y mucho menos va a habitar Dios en la carne, donde puede ejercer dominio, soberanía al pecado, como ya lo vimos en Romanos 6. ¿Ya? Por lo tanto, así como los sacerdotes debían mantener las purificaciones del lugar santo y el atrio, para que no entrara cosa inmunda en ellos y no se contaminaran, de la misma manera el creyente debe mantener su alma y su cuerpo limpios de toda contaminación para que el templo de Dios esté en santidad. Esta contaminación principal es el pecado, las obras de la carne, etcétera, como quieran ¿cómo se llama? Llamarlas. Son estas cosas las que abren puertas para que los demonios entren o ejerzan su dominio o influencia sobre el cuerpo o sobre el alma. Por eso la Biblia nos exhorta en innumerables pasajes bíblicos a limpiarnos, a mantenernos en santidad, a purificarnos, a no contaminarnos. Entonces, si el alma y el cuerpo estuvieran purificados porque ahí está la presencia de Dios, ¿por qué la Biblia nos exhortaría tanto a mantenernos en santidad? ¿Por qué Dios nos tendría que depurar con tribulaciones para poder ser partícipes de su santidad y de su justicia? Es porque realmente, como ya hemos visto, ¿cierto? Con los respaldos bíblicos, realmente la presencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios está en el espíritu del hombre. Y desde ahí yo soy el que dejo influenciar esa santidad, esa guianza del espíritu sobre mi mente, voluntad y emociones y sobre mi cuerpo. ¿Amén, hermanos? Ya. Otro punto más con este texto. Dice, déjenme borrar aquí algunas cosas que me están tapando la pantalla. Si tienen alguna duda, guárdenla y al final vamos a dejar un espacio por si alguien tiene alguna duda y dentro de nuestras posibilidades vamos a ver si la podemos contestar. ¿Ya? En el mismo pasaje de 1 Corintios 6, el versículo 16 y el versículo 20 dice que nuestra unidad es en el espíritu con el Señor, no en el alma ni en el cuerpo, como ya, ¿cómo se llama? Lo hemos visto. Y además dice que el creyente debe glorificar a Dios tanto en el espíritu como en el cuerpo. ¿Cómo glorifico a Dios en el espíritu? Andando en el espíritu. ¿Y cómo glorifico a Dios en el cuerpo? No dejándome llevar o no dejando gobernar al pecado sobre mi cuerpo. Y está en el mismo texto bíblico. ¿Ya? Espero que esté claro, hermanos. Pero igual vamos a hacer una conclusión. ¿Ya? Yo soy re bueno para repetir las cosas 2 o 3 veces, así que no se preocupen. En conclusión, el Espíritu de Dios mora en el espíritu regenerado del hombre. Vamos a leer los textos, Efesios 2:15 y Efesios 2:21 al 22. ¿Ya? Y es importante saber de que no mora en el alma ni en el cuerpo físico, lo vuelvo a repetir, aunque el alma y el cuerpo físico son templo de Dios, pero es necesario guardarlos y mantenerlos en santidad porque constantemente pueden ser contaminados si el creyente peca, ¿ya? Y obviamente pueden ser contaminados por demonios si el creyente persiste en el pecado. Efesios 2:15. No, Sí. ya, No, aboliendo la carne, no, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Entonces el Señor Jesucristo derrimió o canceló o borró las enemistades entre los gentiles, entre los israelitas. ¿Cómo? Haciendo un nuevo hombre. Y esa es la nueva naturaleza que necesita todo ser humano para poder que Dios habite en él. Y eso es lo que se crea en la regeneración, tanto judíos como gentiles. ¿Ya? Los versículos 21 y 22, amorcito, por favor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí está hablando de la morada de Dios, ¿dónde? En el Espíritu. Yo puedo entender lo que mora en el Espíritu del hombre o morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Independientemente de eso, aquí hablamos de que hay un proceso de edificación para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, es un periodo de crecimiento. Por lo tanto, está hablando de que hay un proceso donde yo empiezo a construir el templo de Dios, o donde yo empiezo a perfeccionar el templo de Dios. Si ustedes leen los textos anteriores, habla de la edificación del cuerpo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí está hablando de lo que yo hago con mi alma, lo que yo hago con mi cuerpo, cómo me voy sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? Ya. Por lo tanto, un demonio, si pudiera operar en el creyente, ¿sería dónde? En su naturaleza pecaminosa. ¿Y dónde ejercería influencia? Acuérdense que una cosa es el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, y la otra son las dos naturalezas o los dos orígenes, ¿ya? La nueva naturaleza que es creada según Dios, creada por Dios, a la imagen de Dios, en santidad, en justicia, que el diablo no puede tocar y que no puede pecar, habita en el espíritu regenerado, en el espíritu que estaba muerto en delito en pecado y que por causa de la obra de Jesucristo ahora está vivo. Y ahí está la nueva criatura. Y ahí está el Espíritu Santo. ¿Ya? La naturaleza pecaminosa es otra cosa, es una naturaleza que está creada o que tiene todo ser humano desde que nace. Ya vimos los textos bíblicos, por ejemplo, en el Salmo 51 dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Juan 1, versículo 8 y 10 dice que nosotros hemos pecado y que tenemos pecado. Entonces, esta naturaleza quiere influenciar sobre mi cuerpo y sobre mi alma. Y la nueva naturaleza quiere influenciar sobre mi cuerpo y sobre mi alma. Por eso dice de que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿ya? Y que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No puede, es imposible. Y está hablando de la naturaleza carnal porque es vendida al pecado, vendida a Satanás. En cambio, el espíritu es el que puede hacer la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso que yo debo hacer morir la carne en las cosas del espíritu. Si por el espíritu hacéis morir la carne, viviréis. Y ahí está hablando de que se manifestará en ti la vida de Jesucristo. ¿Ya? Que está en tu espíritu, pero se manifestará en todo tu ser. Ya. Entonces, los demonios podrían operar en el creyente, ¿dónde? En la naturaleza pecaminosa. No hay contradicción bíblica para eso. Y ejercerían su influencia sobre el cuerpo y o el alma. Pero jamás los demonios podrían ejercer influencia sobre el espíritu regenerado. Cabe recordar que en el caso del tabernáculo de Dios, cualquiera que osara entrar en el lugar santísimo sin ser el sacerdote ordenado por Dios y purificado, era fulminado por la presencia de Dios. De la misma manera, es imposible contaminar o que un demonio entre en el espíritu nuevo del creyente, pues es ahí donde mora la presencia de Dios. Y desde este lugar es donde Dios quiere ejercer su influencia sobre todo el creyente. Espero que le haya quedado claro, amados hermanos y hermanas. Si hablo muy tosco, yo me entusiasmo un poco, ¿ya? Pero no significa que esté enojado. Los que me conocen saben eso. Tercer argumento que usan para poder decir de que el cristiano no puede tener demonios o que no puede ser contaminado con demonios.
Juan 8 del 31 al 36. Por favor, amorcito, si lo puede buscar. Ya. Dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sigo? Hasta el 36. Hasta el 36. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí nos vamos, gracias. Entonces aquí vemos, porque yo vi de que se usaba este texto bíblico para decir lo siguiente: que hemos sido libres por la verdad al convertirnos. Y si Jesucristo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Lo que quiere decir que tenemos una libertad de Satanás absoluta y verdadera. No podemos ser contaminados por Satanás ni por sus demonios. Esa es la interpretación que tienen del texto bíblico, pero vamos a ver con la luz de la Escritura, ¿cierto?, qué es lo que está hablando el Señor Jesucristo, y que esto no contradice de ninguna forma que un cristiano pudiera ser contaminado con demonios. Esto no es que a uno, ¿cómo se llama?, le guste pensar, no, es que el cristiano puede tener demonios y dice, no, porque sería ideal que no pudiera ser, pero realmente nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la Escritura y no por lo que nos gustaría, ¿ya? Incluso en todo esto hay un propósito de Dios. Bueno, pero sigamos. El texto bíblico que acabamos de leer de Juan 8, el 31 al 36, en todo su contexto habla de que de ser libres del pecado. El Señor Jesucristo habla de que el que peca, esclavo o siervo es del pecado, es decir, que le sirve el pecado. Esta libertad se concreta en el momento de la conversión, en el perdón y en la remisión de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Pero si persistimos en pecar, nos volveremos a someter a servidumbre del pecado. Y esto queda claro en el texto bíblico que ya habíamos leído, por ejemplo, en Romanos 6, del 14 al 23, que ustedes lo pueden leer con más tiempo. Declara que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, ¿ya? Por lo tanto, y esto es importante porque cuando en el texto bíblico de Juan 8, del 31 al 36, dice el Señor que el Hijo libertare es verdaderamente libre, y está hablando de ser libres ¿de qué? Del pecado, y eso está claro en el texto bíblico, no es una interpretación. Dice de que el Hijo nos libertare del pecado, está hablando de ser esclavos del pecado. Pero, hermano, tú siendo cristiano, ¿has pecado? Entonces, el que no ha pecado, que ponga ahí un amén y le voy a ir a prender velas. ¿No? En la palabra de Dios nos advierte de que la voluntad de Dios es que el cristiano no peque, pero peca. Incluso en Primera de Juan dice de que nosotros hemos pecado, que tenemos pecado, y no está hablando necesariamente del momento de la conversión, está hablando del caminar cristiano. Y es más, en Primera de Juan 2:1 dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. O sea, esa es la voluntad de Dios. Pero si pecaremos, o sea, está diciendo de que es posible, aunque no debería ser, no es una permisión. Por eso nosotros tenemos que tomar el equilibrio de toda la Escritura. Pablo lo dice: porque estamos en la gracia, entonces vamos a pecar de ninguna manera, porque el que peca se hace esclavo del pecado, ¿ya? Pero si llegáramos a pecar, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo, y ahí se cumple la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. En Santiago también dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y si hubiere cometido pecados, y está hablando de un cristiano, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, el perdón
perdón de Dios es constante en la vida del creyente y es indispensable que el creyente aprenda a vivir en conversión constante. Los Corintios, Pablo dice, aunque os entristecisteis según la tristeza de Dios que produce ¿qué? Arrepentimiento. En ninguna parte los exhortó a que no eran salvos, sino simplemente a que se arrepintieran, ¿ya? Por lo tanto, esta es una aparente contradicción, porque el Señor Jesucristo, digo aparente, porque el Señor Jesucristo dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres del pecado. Pero ¿cómo si yo sigo con tentaciones, caigo, he pecado? Hay ejemplos bíblicos de cristianos que pecaron y que se arrepintieron y que continuaron. Entonces, ¿cómo Dios me dice que soy verdaderamente libre del pecado si el pecado todavía tiene algún tipo de influencia sobre mí? Entonces, esto queda claro porque en Romanos 6, 14 al 23, dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero nosotros vemos de que hay influencia pecaminosa en nuestra vida. Ya hemos visto todos los textos bíblicos de que nuestra naturaleza carnal está en pecado. Pablo dice, veo en mis miembros que hay otra ley que sirve al pecado con la ley del pecado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y que voy a tratar de resumirlo con todas esas letras que están ahí. Quiere decir, ¿cierto? Que, y voy a adelantar, aquí está. Quiere decir de que el hombre que estaba muertos en delito y en pecado, como dicen Colosenses 2:13 y en Efesios 2 del 5 al 6, que dice que aunque estábamos muertos en delito y en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados y dándonos vida juntamente con Él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiere decir que cuando somos libertados del pecado, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, de que el poder que tenía el pecado para condenarnos, el poder y la soberanía que tenía el pecado para poder mantenernos en una muerte eterna. Acuérdense que cuando habla de muerte con respecto a Dios, está hablando de separación para con Dios. Esa palabra muerte es separación. Cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos separados eternamente de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo? Quitó la brecha, canceló las enemistades que había entre Dios y su creación, el hombre. ¿Cómo? Pagando el precio del pecado. En su propia carne, en su propio cuerpo. Ya hemos visto todos los textos bíblicos que lo dicen. Entonces, el pecado ya no tiene ese señorío. Por eso Pablo dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no tiene ese dominio. Porque ya estamos en la vida eterna. ¿Y la vida eterna dónde está? En el Espíritu. Por lo tanto, esa vida eterna nadie la puede arrebatar. Por lo tanto, el pecado ya no tiene el poder de ¿cómo se llama? De hacernos morir eternamente. Porque la nueva vida de Dios ha sido depositada en nuestro espíritu por medio del perdón de pecados. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. Pero nosotros vemos que en nuestra carne se sigue moviendo el pecado, que hay muchas concupiscencias que hay que negar, que hay que tratar, que hay que trabajar. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Para que no piense que estoy hablando desde las experiencias, sino que hay ejemplos bíblicos de eso. Como ya lo hemos visto. Entonces, si el pecado todavía tiene influencia sobre nosotros, nuestra libertad está ¿dónde? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu somos libres del pecado, porque nuestro espíritu estaba separado de Dios, muerto para con Dios, y ahora nuestro espíritu está unido a Dios, porque habita Dios en nuestro espíritu. Ahí ya no reina el pecado. El pecado ya no nos puede matar eternamente. Pero sí sigue ejerciendo influencia, ¿dónde? En nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que desde que el ser humano se entrega a Cristo y se convierte y nace de nuevo, hay una nueva naturaleza que aparece en él, que ahora es una naturaleza que no lo deja
irse a sus pasiones carnales como antes, sino que hay algo dentro de su ser que se opone. Cuando quieres pecar, ya no son tus estamentos morales, sino que la nueva vida de Dios te va a llevar, te va a dar conciencia de que eso es malo, te va a hacer sentir mal. Por eso dice que el espíritu y la carne se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir con vergüenza de que hay consecuencias de eso que va a hacer. Pero la naturaleza carnal también hace lo mismo sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Porque cuando quieres hacer la voluntad de Dios, ¿quién está ahí? Tu carne. ¿Para qué? Eres un religioso. ¿Para qué vas a perdonar si Él fue el que tuvo la culpa? Él es el que te tiene que pedir perdón a ti. ¿Para qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a pedir perdón? ¿Para qué vas a volver a la iglesia si ya Dios te perdonó? Tranquilo, nomás. Entonces, la carne va a tocar tu orgullo, que es carne, hermano. El orgullo, la soberbia, la ira, las contiendas, todas esas cosas, bíblicamente, es nuestra naturaleza carne. Amén, hermanos. Espero que hayan entendido de qué se trata esta libertad de que está hablando Juan 8, el 31 al 36. ¿Ya? Voy a tratar de no alargarme más. Ya. Entonces, ¿qué más está hablando? Lo que realmente quiere decir la palabra de Dios es que el hombre estaba muerto en delito y en pecado, como yo le estaba hablando, y que fue resucitado en su espíritu. La nueva vida de Jesús le dio la vida a nuestro espíritu muerto, donde habita la nueva criatura creada por Dios con la vida de resurrección de Jesucristo. Desde este momento el pecado ya no tiene potestad sobre nuestro espíritu, sino que tenemos vida eterna. Bueno, esto ya se los expliqué. ¿Ya? Por lo tanto, el señorío real del ser humano está en el espíritu, ¿ya? Porque es en el espíritu donde se va a determinar si el hombre tiene vida eterna o está condenado eternamente. Acuérdense que el sello de nuestra salvación es la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. ¿Ya? Sigamos. Además, en Juan 8, 31 al 32, denota que la permanencia en la palabra de Dios nos hará sus discípulos. Acuérdense que el Señor Jesucristo le estaba hablando a judíos que habían creído en Él, no con una fe salvadora, sino que habían admitido que las cosas que Él hablaba eran ciertas, pero no se habían convertido, porque después les dice que son hijos del diablo, ¿ya? Entonces, dice, denota la permanencia en la palabra de Dios nos hará sus discípulos. Por lo tanto, está hablando de que pese a que yo soy salvo, debo permanecer en mi caminar cristiano en la palabra de Dios. Y de esta forma, en esta permanencia continua en mi vida, no en un instante, sino en mi vida, de esta forma, la verdad, que es el mismo Señor Jesucristo, nos libertará. Acuérdense que en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 17, 17 dice, Padre, tu palabra es verdad. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y hay más pruebas, por ejemplo, Juan 1:1 dice el verbo de Dios y esa palabra es logos, es palabra. ¿Ya? Entonces, en la permanencia en la palabra nos va a hacer libres. Y esto está hablando de una permanencia constante, ¿verdad? Algo que se da en el caminar cristiano. En 1 de Juan 2:14 dice que la palabra, bueno, vamos a leerlo completo, a ver si lo puede buscar por favor, amor, para no sacar pedacitos del texto, para que podamos entender. 2:14. ¿Sí? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido a que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya, entonces dice, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno o a Satanás? Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, y ese es un presente continuo, no lo está hablando en pasado, porque la palabra de Dios permaneció en ustedes, sino que permanece, ¿ya?
Eso es un presente continuo en el creyente. Entonces, vemos aquí que una prueba que la liberación, ¿cierto? O la libertad en contra de Satanás o para vencer al maligno es por medio de la permanencia de la palabra. O sea que esa libertad es un proceso. Mateo 8:16, un ejemplo bíblico de que la palabra de Dios echa fuera demonios. Mientras mi amada esposa busca el texto bíblico, mire, ¿cómo se llama? Liberaciones más grandes que yo tuve, ¿cierto? Fueron por mi búsqueda personal de Dios. La palabra a mí me fue transformando. La palabra empezó a tener cabida y yo empecé a buscar de todo corazón, con los demonios que estaban en mí todavía, empecé a buscar de todo corazón el arrepentimiento, la conversión, y fue la palabra de Dios que yo empecé a amar y no a buscar para llenar mi intelecto, porque yo fui libre de un demonio religioso justamente que usaba la palabra de Dios para el intelecto. Entonces tuve que aprender a qué significaba tomar la palabra de Dios en el espíritu, escudriñar las escrituras por querer hacer la voluntad de Dios y no por llenar mi soberbia. Entonces, esa palabra y esa humillación y sumisión a Dios en un corazón sincero, que es por gracia de Dios, eso me fue libertando. Uno de los principados, o de los demonios, mejor dicho, más fuertes que estaban en mí era un demonio que se llama Leviatán, que si ustedes leen Job, dice que es el rey de los soberbios, y que era un demonio que venía por herencias de mi familia, por mí mismo, y eso me llevó a estar en los caminos de Dios como un religioso, y caer al borde de la locura, incluso hasta de la esquizofrenia, junto con otras cosas más que habían detrás. Y ese fue el demonio más difícil de vencer, el espíritu del Leviatán o el espíritu de la soberbia, como quieran llamarle. Y ese demonio, aunque fue ministrado y, ¿cómo se llama?, discipulado por un pastor, ¿cierto? Pero la victoria final contra ese demonio, que era el más fuerte, ¿cierto?, y el que más tenía cauterizado todo mi ser, se ganó con la palabra de Dios. Pero no solamente con, la voy a memorizar y la voy a decir, que fue parte de lo que yo tuve que hacer. Aprendí todos los textos bíblicos donde dice que yo soy libre, que fue el Señor Jesucristo el que me libertó, que por su sangre soy libre. Todo me lo aprendí, pero empecé a vivir y a luchar por hacer la voluntad de Dios, por amar la palabra de Dios, por buscar el arrepentimiento, por humillarme y quebrantarme delante de mi Dios y entender la gracia que era, que Él por pura gracia y por puro amor, pese a la condición en que yo estaba, me amaba. Y ese proceso de entendimiento fue creando fe. Y esa palabra fue dando fruto, y la palabra instaurada en mi ser, que empezó a hacer vida en mí, expulsó finalmente a ese demonio. Vamos a leer Mateo 8:16. Dice, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó los demonios el Señor Jesucristo? Con la palabra. Y no está hablando de su palabra, dice la palabra, no con su palabra, la palabra. La palabra de Dios que él sabía, que él había estudiado y que era vida en Jesucristo. ¿Amén? Ya. Por lo tanto, la palabra de Dios ¿puede expulsar un demonio? Claro que sí, cuando se hace vida en el creyente. Bueno. El texto de Juan 8, del 31 al 36, ¿cierto? Realmente la obra de Jesucristo nos hace verdaderamente libres, pues ahora somos propiedad de Dios, y eso es claro en la Biblia. Esto se hace evidente en nuestros espíritus, totalmente llenos e influenciados por Dios mismos en vida eterna. Ya no somos propiedad ni del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de Satanás o del diablo al reino de su Hijo amado o al reino de Dios. Colosenses 1, 12 al 14. Somos ciudadanos del reino de Dios en el Espíritu.
Hay que recordar que Dios es espíritu, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acuérdense que en Juan 4:14 dice de que Dios es espíritu, ¿cierto? Y en Juan 3:6, ¿qué dice? Dice de que lo que es nacido del espíritu, o sea, lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es, y que es necesario nacer de nuevo para entrar y ver el reino de Dios. Por lo tanto, ¿dónde nosotros somos ciudadanos del espíritu? Porque el Señor Jesucristo, cuando está hablando de ver y entrar el reino de Dios en Juan 3, está hablando de nacer de nuevo del Espíritu. Y después termina concluyendo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pero lo que es nacido carne, carne es, dando a entender claramente que la carne no puede entrar ni ver el reino de Dios. El mismo Pablo dice de que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, o del reino de Dios, o de Dios, cualquier cosa de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir como espiritualmente, ¿ya? Por lo tanto, bueno, eso ya estaba escrito y ya lo dije. Solamente la naturaleza espiritual es que el cristiano que pecado, pues le está obedeciendo las concupiscencias de su carne, por lo que el diablo podría ejercer dominio sobre él a través de su naturaleza pecaminosa. Jamás podrá deshacer o influenciar en la obra eterna que Dios ha hecho en su espíritu. Amén, hermanos. Espero que estén de acuerdo. Cuarto argumento. Vamos a ver cuánto tiempo llevo, porque no soy bueno para pasarme. Oh, ya. Cuarto argumento. 1 Juan 4:4. A ver si lo puede buscar, amorcito, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ellos usan este texto bíblico para decir de que somos de Dios y ya hemos vencido a Satanás y sus demonios. Por lo tanto, no puede vencernos ni contaminarnos. Como este texto bíblico, dicen ellos, que como dice que ya hemos vencido al diablo, entonces eso quiere decir que no podemos ser contaminados por demonios. Vamos a ver, y les voy a leer esto textual y vamos a ver si agregamos algo si es que no queda claro. Es verdad que Satanás está vencido por el Señor Jesucristo. Hay innumerables textos bíblicos que lo dicen. Hebreos 2:14 al 15, en Colosenses 2:15 dice, por ejemplo, de que Él ha despojado a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Juan 12:31 dice de que el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, etc. ¿Ya? O que, ¿cómo se llama? Ahora viene el juicio del príncipe de este mundo. Pero como ya se ha explicado con el respaldo bíblico correspondiente, esta victoria se centra primordialmente en el espíritu del creyente. Desde allí, esta derrota de Satanás y nuestra victoria sobre el diablo debe extenderse a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Por lo tanto, queda claro que la victoria absoluta y real de Jesucristo sobre el reino de Satanás es espiritual completa. O sea, el Señor Jesucristo venció a Satanás y Satanás está vencido, ¿ya? Entonces, esta realidad espiritual se debe establecer en la realidad natural del hombre, o en esta dimensión natural en que estamos viviendo, ¿ya? Esta realidad espiritual, que es cierta y absoluta, se debe hacer evidente en lo natural. Esto es un proceso y queda evidentemente en textos, por ejemplo. Nosotros vimos textos donde dice que el Señor Jesucristo venció a Satanás y que Satanás está vencido, ¿ya? Pero, por ejemplo, en textos como en Hebreos 10, del 12 al 13, ¿puede buscarlo, por favor, mi niña hermosa? ¿Cierto? Habla de una aparente contradicción. La palabra de Dios no se contradice, sino que siempre nos lleva a un equilibrio, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Hebreos 10, Del 12 y al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está. Entonces dice de que el Señor está
a la diestra del trono de Dios, que no es su lugar físico, es su lugar de autoridad, pero que está esperando, o sea que hay un proceso, falta todavía que esto se pueda cumplir, que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si vemos textos donde dice que Satanás está vencido por Jesucristo. Entonces, el diablo está vencido por Jesucristo, pero también encontramos algunos textos que hablan de que todavía falta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pese a que en Efesios 1, del 20 al 22, que no lo vamos a ver, ¿cierto? Por el tiempo, porque el hermano Eduardo se explaya mucho, dice de que Jesucristo es cabeza de todo principado, de toda potestad. Él es cabeza, o sea, tiene dominio, él está sobre, ¿ya? Y eso es una realidad, eso es así. Entonces, ¿qué pasa con este texto de Hebreos 10, 12 al 13? Por lo tanto, esto no es una contradicción, sino más bien es una realidad. La victoria y la autoridad absoluta del Señor Jesucristo sobre todo el principado potestad es una realidad. Es por medio de esta autoridad que el Señor, usando su iglesia, ¿cómo se llama? Acuérdense que en Efesios 1:23 dice de que el Señor Jesucristo es cabeza de todo principado, potestad, y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, usando a la iglesia, someterá a todos sus enemigos de una manera práctica bajo su dominio. ¿Cómo se llama? De otra forma, ¿por qué? Bueno, voy a ¿cómo se llama? Explicar ¿cómo se llama? Un poquito esto. El Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ya? Pero Dios en su soberano juicio y ¿cómo se llama? En su soberana sabiduría, santa y excelsa, quiere darnos la oportunidad como iglesia de poder hacer su obra. Él la podría hacer así, ¿no? Pero Él se place en hacer partícipe a su creación de su reino y de su obra. Y en esto es parte la iglesia de Dios. Por eso dice de que lo dio por cabeza a la iglesia, justamente cuando está hablando de que es cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que la iglesia tiene dominio sobre los principados y las potestades. Por lo tanto, es la iglesia la que tiene que ejercer o culminar, porque esta obra ya está hecha. Todos los principados y potestades están debajo del señorío de Jesucristo. Pero somos nosotros los que tenemos que usar esta autoridad de Jesucristo, que está sobre los demonios, para poder someter de una manera práctica a estos demonios bajo los pies del Señor Jesucristo. De otra manera, ¿por qué en Efesios 6:12 dice que tenemos en tiempo presente una lucha contra principados y potestades, espíritus demoníacos, si supuestamente ya no hay que vencerlos ni luchar contra ellos porque ya no hay nada que hacer? ¿Por qué en Efesios 6:12 dice que tenemos lucha contra principados y potestades? Por ejemplo, ¿por qué Satanás tendría que ser atado en la segunda venida del Señor Jesucristo y suelto 1000 años después, ¿cierto? ¿Por qué si, supuestamente ya está totalmente vencido? ¿Por qué tendría que ser atado? Entonces, está vencido, pero esa derrota en su forma práctica se debe culminar. Por eso dice, hasta que sean puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ya? Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Si tienen alguna duda, la vamos a dejar para el final. O, ¿por qué es necesario atarlo si se supone que ya está? Bueno, eso ya lo respondí. O, ¿por qué Santiago exhorta, y si puede buscar que Santiago 4:7, aunque es un texto que todo cristiano debería saberse de memoria, ¿por qué en Santiago exhorta que los cristianos deben someterse a Dios, resistir al diablo para que huya de ellos, si se supone que el diablo ya no tendría ninguna soberanía sobre nosotros? Lea, por favor, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué nos exhortaría la palabra de Dios a someternos a Dios y resistir al diablo si se supone que ya está totalmente vencido y que no tiene ninguna influencia sobre el cristiano? ¿Por qué la palabra de Dios nos exhorta a resistirlo? ¿Ya? Creo que esa pregunta se responde sola. ¿Ya? Entonces, como ya hemos comprobado, el texto que habla en 1 Juan 4:4, cuando dice el que está en nosotros, ¿dónde está Jesucristo? Con todos los textos que ya hemos visto, ¿dónde está?
el Señor Jesucristo, en nuestro espíritu, no está en nuestra alma ni en nuestro cuerpo. Ejerce influencia, quiere hacerlo. Entonces, nosotros hemos vencido a los demonios, es decir, tenemos la victoria resuelta y asegurada por causa de que ahora Jesucristo, que habita en nuestro espíritu, es mayor que Satanás y sus demonios y los ha vencido. Por lo tanto, la victoria sobre ellos es una realidad espiritual que debemos usar para vencer al diablo y los demonios. En otras palabras, debemos trasladar esta realidad espiritual de nuestra victoria sobre el diablo a esta realidad natural. Y aquí hay textos como Mateo 16, 19 o, ¿cómo se llama? 18, ¿cómo se llama? 18, que dice que todo lo que ataremos aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desataremos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de que yo debo trasladar la realidad del cielo, porque cuando habla del cielo no es un lugar físico, ¿verdad? Es un lugar de autoridad, una realidad espiritual superior a esta natural. Entonces, lo que está en el mundo espiritual lo debo, o yo lo puedo trasladar al mundo natural. ¿Ya? En conclusión, la victoria del creyente sobre Satanás y sus demonios es una verdad real e irrevocable, que es necesario trasladar desde el espíritu al alma y al cuerpo. Esta es la lucha contra el reino del diablo, ejerciendo la autoridad delegada por Jesucristo a cada creyente como hijo de Dios. Juan 1, del 12 al 13, dice que todos los que le recibieron les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que han sido engendrados según la voluntad de Dios. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo tiene la autoridad de poder obrada por el Señor Jesucristo. ¿Ya? Es un proceso saber usarla y es un proceso tener el poder para ejercerla, pero la tenemos. Argumento 5. Ay, Señor, ¿por qué me demoro tanto? Argumento 5. Segunda de Corintios 6, 14 al 16, otro texto que usan para decir que el cristiano no puede tener demonios. Ya hemos visto todos estos textos bíblicos, que esos textos bíblicos no prueban de ninguna manera que el cristiano no puede tener demonios. Vamos a leer segunda de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya, aquí está hablando de que ellos usan este texto bíblico para decir, Dios no se mezcla y no tiene ningún acuerdo para habitar en el mismo creyente que pudiera tener demonios. Y ese es el argumento que usan. Yo creo que ya con todo lo que hemos visto, ustedes ya tendrían que tener la capacidad de poder saber lo que realmente está diciendo este texto bíblico, ¿ya? Pero igual vamos a continuar. Es una verdad absoluta que Dios jamás tendrá, ni tiene, ni ha tenido nada en común con el diablo y sus demonios. Juan, ¿cómo se llama? 14:30 y primera de Juan, 1:5 dice de que el Señor o Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero como ya hemos explicado, con el respaldo bíblico correspondiente, Dios habita o mora ¿dónde? En la nueva criatura creada por él mismo, que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el diablo. Esta criatura es creada a su imagen, y ahí están los textos bíblicos para que después ustedes lo puedan buscar, o si no nos vamos a demorar demasiado. Por ejemplo, en, ¿cómo se llama? Segunda de Pedro 1:4 dice de que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción. Ahí está hablando de la conversión, el proceso de la conversión, del arrepentimiento. Cuando un ser humano se convierte a Cristo de corazón, se produce el nuevo nacimiento y nos hace partícipes de la nueva naturaleza divina, ¿ya? Es esta naturaleza la que no tiene nada que ver con Satanás ni sus demonios, ni tampoco tiene nada que ver con el pecado, como ya hemos visto con todos los textos bíblicos, que no los vamos a volver a ver. Esto lo revela Pablo en sí mismo, en Romanos 7, 14 al 25, donde declara que en su carne, esto es, en su viejo hombre o su naturaleza pecaminosa, no mora el bien.
Dios no mora en la vieja naturaleza, es imposible, sino que habla del mal que mora en él, que la carne está vendida a sujeción del pecado, que es solo el hombre interior, como dice él, la nueva, ¿cómo se llama? Naturaleza, el que se deleita en la ley de Dios y sirve a la ley de Dios, pero la carne sirve o le obedece a la ley del pecado. Por lo tanto, es una verdad bíblica de que el creyente tiene dos naturalezas. Como el mismo Pablo dice, la carnal y la espiritual. La carnal sirve al pecado y la espiritual sirve a la ley de Dios, o la ley de vida en Cristo Jesús, como se llama en Romanos 8. Por lo tanto, Dios no mora en la naturaleza carnal. Por lo tanto, cuando habla de que el creyente habita a Dios, hay una parte, entre comillas digo, hay una parte donde no puede habitar Dios, pero la Biblia dice que habita Dios, que es la naturaleza pecaminosa. Dios no habita en la naturaleza pecaminosa, esa es una verdad bíblica. Y también una verdad bíblica que el creyente sigue teniendo esa naturaleza pecaminosa donde no habita Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que Dios habita en ellos, o Dios vive en ellos, o Dios vive en el creyente, está hablando del espíritu, de la nueva criatura. ¿Amén, hermanos? Por lo tanto, este texto bíblico, en ninguna forma, cuando uno dice de que el cristiano puede tener demonios, en ninguna forma uno está diciendo de que en el mismo lugar está Dios compartiendo el lugar con Satanás. Dios habita en la nueva naturaleza, es una naturaleza espiritual que no tiene nada que ver con la naturaleza carnal, es otra naturaleza, es otra dimensión, por decirlo de alguna forma, si es que quieren entenderlo así. Por lo tanto, que habite aquí Dios y que habite aquí el diablo, no quiere decir de que estén juntos, que estén compartiendo nada o que tengan alguna coinonía o un acuerdo. De ninguna manera. Porque son dos naturalezas, dos esencias diferentes que están en el creyente. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, hermanos amados. Además, este texto es una exhortación a cristianos a no unirse con yugo desigual. Es decir, que siendo cristianos, podíamos unirnos con estos yugos. ¿Ya? Esto se daría evidentemente en nuestra naturaleza carnal. Por lo tanto, si el texto bíblico está hablando de que no nos unamos a yugo desigual porque somos uno con Cristo y qué concordancia tiene Cristo con Belial, si yo lo tomo desde la forma que ellos están interpretando el texto bíblico, entonces sería imposible para mí hacerme uno con un yugo desigual, porque estaría ocupando el mismo lugar que Dios está ocupando. Y no, aquí mismo está dando una exhortación, y en la misma exhortación se subentiende que el cristiano tiene la posibilidad de pecar y de hacerse uno con un yugo desigual, y que eso de ninguna manera afecta que Dios habita en su espíritu, porque si no estaríamos cayendo en una herejía. Entonces, cuando un cristiano se hace un yugo desigual, entonces Dios se va, y si él pide perdón, después Dios vuelve. ¿No? Yo creo que es evidente con todos los textos bíblicos que vemos que no. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos hacemos yugo desigual, perdón, ya sea con el diablo, con un demonio, con los ídolos, ¿cierto? O con Belial, como dice ahí, obviamente esto se va a dar en nuestra naturaleza carnal. Y obviamente vamos a contaminar el templo de Dios. Pero ¿qué parte del templo de Dios vamos a contaminar? El lugar santísimo no se puede contaminar. Vamos a contaminar ¿qué parte del templo de Dios? El cuerpo y el alma. O el cuerpo o el alma. ¿Ya? Pero nunca el espíritu, pues ahí reside la naturaleza nueva y santa creada a la imagen de Dios. Vuelvo a reiterar, este no es un estudio sobre las dos naturalezas del cristiano, donde uno ve cómo luchar contra la carne, cuáles son las cosas del espíritu. Esto es solamente para mostrar que tenemos dos naturalezas y dónde mora Dios y dónde podría operar el diablo. Bíblicamente vemos que el diablo puede operar en la carne y que no haya ninguna discordia bíblica en la morada de Dios en el cristiano, ¿ya? Ni que el cristiano sea el templo del Espíritu Santo. Conclusión, por fin. Conclusión,
El cristiano posee dos naturalezas totalmente opuestas desde el momento que nace de nuevo, en su conversión y arrepentimiento. Estas naturalezas son el espíritu, el hombre nuevo, la nueva criatura o lo nacido de Dios. Ya cuando vean esas palabras en la Biblia son sinónimos, que se aloja en el espíritu regenerado o resucitado del hombre. Y la carne, que es la naturaleza pecadora, el hombre viejo, el cuerpo de muerte o el cuerpo de esta muerte o el cuerpo del pecado, ¿ya? Entonces hay dos naturalezas. La carne no tiene redención, la carne sirve al pecado, sigue viciada y con una tendencia de continuo al mal. Por lo tanto, es esta naturaleza la que es influenciada y podría ser contaminada por Satanás y sus demonios. No hay ningún texto bíblico que diga que si los cristianos pueden tener demonios, vamos a ver que en realidad sí pueden tener demonios y operan justamente en esta naturaleza carnal. Todo este estudio, hermano, esta previa, es para que cuando veamos los textos bíblicos que afirman que el cristiano puede tener demonios, sepamos que operan ¿dónde? En nuestra naturaleza pecaminosa, influenciando sobre nuestro cuerpo o sobre nuestra alma. ¿Ya? Y que eso no contradice ningún texto bíblico que dice que Dios habita en nuestro espíritu y que nosotros hemos sido libres de Satanás y del pecado en nuestro espíritu. Amén. La Biblia exhorta innumerables veces a limpiarnos, mantenernos en santidad, no caer en tentación, resistir al diablo, no andar en la carne, no darle rienda suelta a la concupiscencia y las pasiones carnales que hay en nosotros, etc. Ya que esto contaminaría el templo de Dios. ¿Ya? Somos nosotros los que debemos mantener en pureza y santidad el alma, que es nuestra mente, voluntad y emociones, y el cuerpo desde nuestro espíritu, donde mora la presencia del Espíritu Santo. Acuérdense que en Hebreos 4 dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios estudiada con un corazón íntegro y sincero y humillado delante de su Dios, va a provocar que yo pueda, esa palabra va a separar lo que es el alma y el espíritu. Esa palabra me va a dar a mí el entendimiento de saber cuándo estoy siendo influenciado por mi alma y cuándo estoy siendo influenciado por mi espíritu. Regenerado, obviamente. ¿Ya? Sigue la conclusión, Dios mío, que la alargué tanto. Dice, el espíritu no puede ser contaminado ni por el pecado, ni por demonios, y esta naturaleza espiritual de Dios en el creyente no se mezcla ni tiene ninguna concordancia con la naturaleza pecadora del hombre, pese a que ambas naturalezas existen en el creyente. No se debe olvidar que hablamos de naturalezas y no de un lugar físico, como les explicaba, ¿ya? Además, queda evidenciado que los demonios pueden y buscan la carne para evitar o ejercer su influencia, pues es solo en esta naturaleza donde pueden hacerlo, no en la naturaleza espiritual. Un cristiano que insiste en andar en la carne, o sea, en pecado, en las obras de la carne, en obedecer o dejarse llevar por las pasiones de esta, que, ojo, no necesariamente son inmoralidades sexuales. La soberbia, la arrogancia, la murmuración, las divisiones, las quejas, todas esas cosas son carne. Si yo persisto en andar con eso, vaya a ser contaminado por demonios. ¿Ya? Dios nos llama al arrepentimiento, pero si yo persisto en andar en la carne, voy a ser contaminado por demonios. Vimos bíblicamente que los demonios habitan en la carne y que buscan la carne. ¿Ya? Por lo tanto, esto traerá demonios hacia sí mismo, no en el espíritu, sino en la naturaleza carnal, los cuales podrían tomar ejercicio o podrían ejercer control o influencia sobre su alma y o sobre su cuerpo. ¿Por qué digo y o? Porque puede un demonio ejercer influencia sobre mi alma, ya sea sobre mi voluntad, mi mente o emociones, o puede ejercer influencia y dominio quizás solo sobre mi cuerpo, que vamos a ver que hay demonios que traen enfermedades y que son enfermedades demoníacas, ¿ya? Es evidente además que en las escrituras, que esta naturaleza desaparecerá, estoy hablando de la naturaleza carnal, de nosotros hasta que sea cumplida la obra total de redención en el creyente, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Cuando recibamos cuerpos celestiales, ya sea por medio de la resurrección o por medio de la transformación.
Y ahí están todos los textos bíblicos. 1 Corintios 15, 42 al 57, o 1 de Pedro 1, 23, ahí los pueden leer ustedes. Y quería terminar con esto. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya? Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 6, 63. Él mismo dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, ningún provecho tiene en la vida eterna y en el reino de Dios la carne. ¿Ya? La palabra de Dios es espíritu y vida. Y ahí se debe recibir, en el espíritu y en la vida de Jesucristo. Ese es el rema de Dios. Amén, hermanos. Bueno, para los que están conectados, si es que tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Si es que tienen alguna pregunta, escríbanla ahí, vamos a dar unos minutitos, ¿cierto? Para responder alguna duda, alguna pregunta. Creo que hemos destruido, entre comillas, los argumentos más razonables, entre comillas, que se usan para decir que el cristiano no puede tener demonios, y nos hemos dado cuenta que esos textos bíblicos que son los que más se usan, o los que se usan con más seriedad, ¿cierto? Porque había muchas otras cosas que investigué de, ¿cómo se llama?, de supuestas pruebas de que el cristiano no puede tener, ¿cómo se llama?, demonios, pero realmente no eran cosas serias como para considerar. En realidad eran cosas que no tenían ninguna validez o ningún argumento que poder contrarrestar, que era evidente que no eran así. Pero estos textos son los más usados por muchos creyentes para decir que el cristiano no puede tener demonios, ¿ya? Entonces vemos de que, hermanos, nosotros podemos tener demonios. Y es más, le voy a compartir otro texto bíblico que hoy día en la mañana estaba leyendo otra cosa, nada que ver, y Dios me trajo este texto. Efesios 2, versículo 2, dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Está hablando de antes de nuestra conversión, obviamente, en otro tiempo. Anduviste la condición de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, antes de nuestra conversión estábamos bajo qué autoridad o bajo qué dominio? El príncipe de la potestad del aire. Versículo 3. Entre los cuales todos también vivimos en otro tiempo. Entonces está hablando de nuestra condición antes de la conversión. En otro tiempo vivimos, ¿en qué condición? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. ¿Qué significa? Que el mundo, el hombre no convertido, anda según ¿qué cosa? Los deseos o haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En los deseos de la carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por lo tanto, el mundano vive en la carne. Nosotros vivimos en la carne antes de nuestra conversión. Y si vivimos en la carne, ¿quién estaba ejerciendo influencia directa sobre nosotros si nuestro espíritu estaba muerto para con Dios? El príncipe de la potestad del aire, Satanás y sus demonios, tenían puerta abierta porque operan en la carne. Es la obra redentora de Jesucristo la que nos da la libertad y la que nos ofrece ahora el dominio de Dios sobre nosotros, el cual nosotros debemos dejar que ejerza influencia sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, debemos pasar por liberación, ¿ya? Pero vamos a irlo viendo con los otros estudios. ¿Nadie ha hecho ninguna pregunta? ¿Ningún entendí o no entendí? Bueno, espero que haya quedado claro, hermanos amados. Que Dios los bendiga mucho. El próximo lunes vamos a empezar ya con el estudio de si los cristianos pueden tener demonios. Vamos a ver bíblicamente si los cristianos pueden tener demonios. Es el estudio del apóstol Norman Paritz, que dice, ¿pueden los cristianos tener demonios? Y vamos a ir respondiendo bíblicamente y viendo y respondiendo esta pregunta. Ya hemos visto más o menos para dónde va el tema. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, que sea de bendición para ustedes. La palabra de Dios no es para alimentar nuestro intelecto, sino que es para alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo yo hago que la palabra de Dios no se quede en mi intelecto y
pueda habitar en mi espíritu. ¿Cómo yo hago eso de una manera práctica? Haciendo la voluntad de Dios. Con un corazón recto, yo hago la voluntad de Dios. ¿Por qué hablo de un corazón recto? Porque yo puedo estar haciendo alguna obra de Dios en la carne. Por ejemplo, yo puedo predicar palabra de Dios verdadera, pero para satisfacer mi ego. Y puede ser muy cierto todo lo que estoy diciendo. Y puedo estar haciendo una obra de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dice, y en aquel día vendrán muchos y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto otro. Por lo tanto, está hablando de que realmente lo hicieron. Pero ¿qué le responde el Señor Jesucristo? Apartado de mí, hacedores de maldad, porque lo hicieron en la carne. Acuérdense que la carne no mora el bien. Dios no tiene nada que ver con la carne. Y en la carne está la rebeldía. En la carne está el no querer sujetarme. En la carne está la soberbia, la vanidad, el querer que me miren, que me escuchen, el querer tener un gran ministerio y todo lo demás, para saciar las cosas que, o las deficiencias que tengo, quizás de mi infancia. En Cristo Jesús estamos completos. Eso es en nuestro espíritu. Y esa completación de Dios, por decirlo de alguna forma, en Cristo, debe irse transmitiendo nuestra alma y nuestro cuerpo. Yo les doy el consejo que escuchen la enseñanza del pastor Jesse Ávila, que habla del alma fragmentada, que vamos a hablar también en todos estos estudios, que lean o que vean ese estudio del alma fragmentada. Amén, hermanos, para que podamos entender más o menos qué es lo que pasa con nuestra alma. Y hay que saber que cuando llegamos a Cristo, venimos de una formación mundana y diabólica, que Dios, por su espíritu, quiere empezar a deshacer, por medio de la influencia en nuestro espíritu. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano. Vemos a mi mamá que dijo amén, al hermano Cristian Vázquez dijo queda claro. Gracias, hermanos. Bueno, hermano, espero que les sea de bendición. Nos vemos el próximo lunes. Entonces, vamos a seguir con esto. El jueves los invito también a las 20 horas a los estudios de doctrina básica. Este jueves vamos a empezar con el estudio justamente de la carne y el espíritu, pero no desde el punto de vista de los demonios, sino de qué es la carne, qué es el espíritu, cómo se combate, cómo se vence, cómo son las cosas del espíritu. ¿Ya? Así que un abrazo. Ya no sé qué más decir, quizás dar los agradecimientos a los que se han conectado. Primero, gracias a mi esposa, hermosa, bella, que está aquí al lado mío. Y a nuestro hijo que está ahí en su vientre, que sé que esta palabra está dando vida de Dios a su formación. Darle gracias por lo menos a los que me salen acá. A la hermana Carolina de Antofagasta, un abrazo, hermana, gracias. Al hermano Ramiro de Escogidos para, ¿cómo se llama? Liberar, un abrazo, hermano, Dios te bendiga. A nuestra pastora Roxana, que Dios la bendiga, pastora, gracias por su apoyo. Después de mi amada esposa, usted es la fan el número 1 que tengo. Al pastor Jesse, que se conectó, que Dios lo bendiga. Al hermano Cristian Vázquez, gracias, hermano. A la hermana Gladys también, bendiciones, hermana, que Dios la bendiga. A mi amada madre, que también siempre se conecta, gracias. A la hermana Fernanda Cornejo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te fortalezca. Dios te ama y eso nadie lo puede alterar. Nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Al pastor René Barrientos, gracias, pastor, que Dios lo bendiga mucho. A la hermana Stephanie Barraza, bendiciones, hermana, que Dios te bendiga mucho. Esperamos que esto sea de bendición para tu vida. Para la hermana Marta Pastén, gracias, hermana, que Dios te bendiga mucho. Esperamos que esto sea de bendición. Compártalo si es que lo quieren compartir. Yo, por lo menos, yo no tengo ningún problema. Incluso hago esto público justamente para que puedan compartirlo si es que lo quieren compartir. A la hermana Marcela Paz González, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza.
y una gran hija de Dios por la paciencia que tiene al amar tanto a su esposo. ¿Cómo se llama? Muchos saludos y bendiciones para ¿cómo se llama? El Gonzalo, para sus hijas y para su mamá. ¿Ya? Y esos son los que me quedan. No sé si hay otro conectado que no me sale aquí, les pido disculpas. Hay veces que hay hermanos que comparten esto por un video en grupo y desgraciadamente los mensajes o quien está viendo en el video en grupo, a mí no me sale acá. Así que a todos los que se conectaron, a todos los que han respondido, que Dios los bendiga, que Dios los afirme, y antes de terminar, como siempre, vamos a orar, ¿ya? Para que esta palabra no sea tan solamente palabra, sino que Dios quiere obrar en nosotros. Amén, hermanos, y que los invito a orar para que Dios pueda afirmar esto en nuestros corazones. Padre, tú eres santo, tú eres soberano, tú eres Dios eterno, Señor, en los cielos. Que tu palabra y tu verdad que va y no vuelve vacía, cause el fruto que tú quieres en todo el corazón de todas las personas que han visto y que han escuchado, aunque hayan escuchado solamente una fracción. Que cause el fruto porque tu palabra va y no vuelve vacía y tu palabra es vida. Que esta palabra provoque vida en los espíritus de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta palabra provoque vida de Dios, vida de resurrección, que empiece a influenciar sobre la palabra de Dios. Es tu espíritu y una influencia de Dios sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo en liberación. En el nombre de Jesús, que esta palabra empiece a ejercer libertad en mis hermanos, en el nombre de Jesús, en contra de todo principado, en contra de toda potestad, de incredulidad, de soberbia, de enfermedad, de vanidad, de cualquier cosa, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra sea potenciando nuestro hombre espiritual para que nuestro hombre espiritual sea fortalecido y podamos ganar la batalla en contra de nuestras luchas, en el nombre del Señor Jesucristo, para poder agradarte. Tú sabes, Señor, que en el fondo de nuestro corazón queremos agradarte y queremos servirte. Y en ti, solo en ti podemos tener la victoria en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y en contra de Satanás, porque tú lo venciste. Yo declaro la victoria de Jesús, no porque yo lo declare, sino porque está en tu palabra, de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, de que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, de que ha sido despojado, todos los principados y las potestades, de que no hay otro nombre en el cielo más alto que tu nombre, Señor Jesucristo, que ante tu nombre, Señor Jesús, se dobla toda rodilla. Esa victoria que está en tu palabra está en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Jesús, que se haga evidente con poder real de Dios ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esa libertad se haga evidente. Recibe la libertad del Señor Jesucristo. Renuncia a Satanás. Sigue luchando, porque la victoria es nuestra. Sigue luchando, hermano. No te desanimes si has perdido alguna, ¿cómo se llama? Alguna, ¿cómo se llama? Batalla. Sigue luchando, levántate porque la victoria está ganada. Levántate y sigue luchando. Que nada te haga quedarte ahí. Levántate. Si has perdido, levántate porque vas a ganar. Y si vuelves a perder, vuélvete a levantar. Porque la victoria está ganada en Cristo Jesús. Todo tiene un propósito de formación en nuestras vidas. Satanás está derrotado. Someteos pues a Dios y, ¿cómo se llama? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Señor, que empiece a haber un espíritu de revelación en nuestros corazones para entender esta palabra en el trasfondo real y espiritual y de vida en Cristo Jesús. Tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Que hay un espíritu de revelación que provoque que esta palabra se haga espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a todos mis hermanos, Señor, y te doy la gloria y la honra y te doy las gracias por esta oportunidad y que podamos seguir avanzando con estos estudios
y que estos estudios también puedan ser de bendición para muchos hermanos que viven oprimidos o que no saben cómo poder hacer práctica tu libertad sobre otros hermanos que están oprimidos por demonios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Ahora sí que me despido. Voy a dejar de compartir acá, que no sé cómo hacer, que tengan que ver esto. Ah, y dice dejar de compartir. Muy bien. Ya, hermano, ahí van a ver un ratito mi carota. Perdonen por mostrarle mi carota. Pero ahí está. Bendiciones.